Segunda de Reyes, Second book of Kings, capítulo 6, chapter 6, versículo 8. verse 8. ¿De qué vamos a hablar? So what we will speak about today? ¿De qué vamos a hablar hoy? So what are we going to speak about today? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me lo puede decir? Vamos a hablar de la fuerza We're going invisible to speak de about Dios. the invisible strength of God. De eso vamos a hablar. That's what we will speak today. Vamos a leer. El versículo 8 dice: el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y le dijo: vamos a acampar en tal lugar. Lea usted ahora. No se oye. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. Nadie, mi señor rey y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aún dice lo que su majestad dice en su alcoba. El rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por aquí no, por aquí lean, quiero oírlo. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Gehazi los ojos para que vean. Dice para que vea. ¿Y qué dice más? Luego Eliseo le dijo: esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado, sígueme que yo los llevaré donde está el hombre que buscan. Pero lo llevó a Samaria. Duro. No lo mates, contestó Eliseo. ¿Acaso lo has capturado con tu espada y con tu arco para que lo mates? Mejor sírvele comida y agua para que coman y beban y que luego vuelvan a su rey. Palabra digna de ser escuchada. Tome asiento. ¿Hay algunos consejos que el apóstol Pablo da There are some advices that the Apostle Paul gives acerca de la guerra espiritual que estamos librando? about the spiritual war that we're having. Y hay este mes de octubre, And in this month of October, es el mes de la mayor intensidad de prácticas ocultas. it's the month that the most people practice hidden things, Este es el mes donde la brujería where the Greek witchcraft se altera en todo el concepto de su expresión. appears the most. Este mes de octubre toda la brujería en el mundo se activan. The witchcraft in
all of the word appears in this month. Y nosotros como creyentes no debemos ignorar And as a Christians, we cannot ignore las fuerzas espirituales invisibles que se mueven alrededor de nosotros. the invisible and spiritual strength that moves around us. El problema es que hoy en día hay una iglesia que está demasiado entretenida The problem is that there's a church that is too y no se está dando cuenta doing other things, and they're not que Satanás con sus demonios realizing that Satan and his demons andan tratando cómo entretener a la iglesia, are going around showing things to the church cómo enfriar a la iglesia, or to make it cold, cómo destruir a la iglesia. how to destroy it. Y el apóstol Pablo nos aconseja y nos dice And the Apostle Paul gives some advices. que no ignoremos He tells us to not ignore las maquinaciones del diablo, the works of the devil. como diciéndonos, In other words, sean conscientes know que hay una guerra en el mundo espiritual, that there's a war in the spiritual world. que hay fuerzas espirituales que se mueven para tratar de hacer daño a la iglesia, There are spiritual works that are moving in order to damage the para church, tratar de hacer daño a tu vida. to try to damage your life. El apóstol Pedro dice en cuanto a Satanás The Apostle Peter speaks about Satan, que el diablo anda como león rugiente saying that he goes around like a lion, buscando a quien devorar. looking for someone to eat. El trabajo del diablo es buscar a quien puede destruir, The work of the devil is to look for someone to destroy him, a quien puede devorar. or to look someone to eat it. ¿Cuántos están aquí? Y muchas veces también los demonios enfrían los cultos. Many times the demons make the services cold. Los demonios llegan para que te dé sueño, Demons get to this place to make you para que te dé pereza, be sleepy or para lazy, que te sientas deprimido, to make you feel depressed, para que no tengas libertad or to make you be not free de adorar a Dios. to worship God. Así que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. So the devil is just around looking for someone, like a lion looking for someone to eat. Ahora, ¿sabe, hermano? El Señor, hablando en cuanto a Satanás, But the Lord, speaking about Satan, el Señor dijo esto de Satanás: he said like this: el diablo vino a este mundo solo para matar, the devil came to this world hurtar To y dis- destruir. to destroy, to steal, and to kill. Todo lo que hace el diablo es Everything- matar, hurtar y destruir. Everything the devil does is to kill, to destroy, and to steal. No hay nada bueno en Satanás. There's nothing good about him. ¿Qué esperanza le quedan a aquellos que practican brujería y hechicería? What is the hope for the ones that practice witchcraft? Aquellos que son esclavos del diablo The ones that are slave of the devil. no le espera nada bueno. They don't have any hope. Nothing good comes to them. Pero también debemos entender algo interesante, But we need to understand something interesting here. que el diablo también para engañar usa diferentes tipos de máscaras. Is that the devil uses some kind of masks En in este order mu- to cheat the hay people. tantas religiones en este mundo There are so many religions in the world que dicen ser la verdad, that they say that they are the truth, pero no son la verdad. but they are not the truth. Usted va a la India, If you go to India, usted encuentra sinnúmero de religiones you can find many religions que adoran cualquier cosa como si fuera Dios. that they worship anything like it was a god. Y el pueblo de la India, como otros pueblos, están hundidos en la miseria, And that country is in misery. en la pobreza extrema, They're really poor por causa de la ignorancia espiritual. because of the spiritual, because they are spiritual ignorance. Póngame atención, por favor, no se distraiga. Hay lugares There are places donde las fuerzas de las tinieblas controlan. where the strength of the Y el darkness apóstol Pablo, ampliando más el concepto de la guerra espiritual, The Apostle Paul, speaking about the spiritual war, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, he says that we have no war against flesh or sino blood, sino contra principados, but against contra potestades, contra spiritual powers. contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y nos manda a fortalecernos en el poder de su fuerza. And he tells us to
strengthen ourselves in the power of His strength. Así que hay lugares donde los principados tienen control. So there are places that the darkness have control of. Hay pueblos controlados por Satanás. There are countries that are controlled by Satan. Hay pueblos que están bajo maldición. There are countries that are under a curse. Y eso no podemos ignorarlo. And we cannot ignore that. Él tiene diferentes tipos de disfraz. He's got many other ways to hide. Y lo más grande, hermano, es que Satanás es nuestro archienemigo. And the biggest thing is that he's our enemy. Yo quiero hablarle hoy a ustedes I want to speak to you today acerca de la estrategia espiritual about the spiritual strategy en esta guerra que libramos nosotros. in this war that we're having. Vamos a hablar un poco acerca de tácticas de guerra. So we will speak about tactics of war. Bueno, algunos se levantan, están nerviosos y eso es preocupante. Y vamos a hablar de estrategia, vamos a hablar de guerra espiritual, vamos a hablar de estrategia. So we will speak about a strategy. ¿Sabe usted, hermanos, que en este texto, en este párrafo que leímos hace poco, So in this paragraph that we read, encontramos un arsenal, we can fight like an arsenal, el arsenal invisible de Dios? an invisible arsenal. Y yo encuentro en este pasaje la estrategia And we can find in this verse a strategy para vencer al enemigo, to beat the enemy, para atar al enemigo, to tie the enemy, para quitarle la máscara al enemigo. take his mask off. ¿Y qué más el ejemplo que Eliseo, el profeta Eliseo nos da a nosotros? And what other example than the Elyseum? La Biblia dice que Israel Bible says that Israel estaba en una guerra was in a war contra los sirios. against the Syrians. O decirlo, los sirios estaban en una guerra contra Israel. Or in other words, the Syrians were in a war against Israel. Usted sabe que hasta el día de hoy So far, los sirios son los peores enemigos de Israel. the Syrians are the worst enemies of Israel. ¿Usted conoce lo que está sucediendo allá en el Medio Oriente? Do you know what is going on in those places? Los sirios estaban en guerra constante contra Israel. So Bible says that the Syrians were always fighting Israel. Y dice la Biblia And the Bible says que el rey de Siria, that the king of Syria que estaba en guerra contra Israel, that was in a war against Israel reunió a su gabinete, sent his soldiers, reunió a su gabinete, o sea, reunió a su ministro or his ministries, in other words, para deliberar en qué lugar iban ellos a acampar. to decide in which place they were going to camp. O sea que el enemigo siempre se reúne. So the enemy always get together. El diablo siempre se reúne con sus principados, The devil always get together with se reúne con sus demonios his demons para buscar la estrategia de cómo vencer a la iglesia. to find a strategy of how to win against the church. Ellos habían acampado, They had make a camp. habían hecho una reunión de estado, de ministros. They had gathered together, Hizo su gabinete ahí. and all of the ministries were Y el there. tema que trataron fue el lugar donde iban a acampar. And the topic was where they were going to camp. Pero dice la Biblia But the Bible says que el hombre de Dios, that the man of God, hablando del profeta Eliseo, speaking about the prophet Elyseum, le envió un mensaje al rey de Israel sent a message to the king of Israel que no pasara por aquel lugar, to not walk in that place. porque los sirios Because the Syrians habían tendido una emboscada. had tried to get them in surprise. Y la idea era en ese lugar donde acamparon agarrar a los israelitas y destruirlos. And the idea was to surprise the Israel people Y el and kill profeta them. le manda decir al rey de Israel So the prophet said to the king of Israel que no pasara por ese lugar, to not walk in that place, porque lo iban a o sea, no pasara por el sitio porque los sirios le habían tendido una emboscada. because the Syrians were going to attack them in surprise. ¿Sabe, hermano? Todos los días el diablo trata de cómo tendernos a nosotros una emboscada. So do you know that the devil always tries Yo to le voy a attack us ser, in yo le voy a surprise? ser honesto, hermano. I
will be honest. El diablo no está jugando. The devil is not playing. El diablo está cada día tratando de cómo hacerte, cómo destruirte. Every day the devil is trying to destroy you. Y muchas veces el diablo te mete desánimo, te mete apatía, Many times the devil makes you feel sad, te mete aburrimiento, makes you feel lazy, pereza, or boring, sueño, make you feel fatiga, sleepy, cansancio, tiredness, desaliento, sadness. porque el propósito de él es tratar cómo puede destruirte. Because the purpose of the devil is to destroy you. Y yo no descarto que en esta hora muchos de ustedes que están aquí And I know that many of you that are here están pasando por algún momento difícil, are under a hard time or a hard moment. momento de prueba, Moment of test. momento de cualquier circunstancia Or negativa any bad circumstance que ha traído aflicción a tu that vida. had brought affliction to your Le life. aseguro que algunos de ustedes, el diablo está tratando de que tú estés pensando en otra cosa, no en esta palabra que te estoy diciendo. I'm sure that many of you are thinking in other things, not Y siempre what cuando I'm se saying. habla de esta cosa, los demonios vendrán para tratar de crear opresión en el ambiente. And every time we speak about this, the demon will come to try to stop the word. Diga conmigo, yo te reprendo, Satanás. So say with me, I reprimand you, Satan. Vamos, los que son libres, diga, yo reprendo If you're free. todo demonio de opresión. I reprimand every demon of Ay, Dios oppression. mío, hay algunos que estuvieran atados. Diga, levanta la mano y yo reprendo toda opresión. Una vez más, yo reprendo todo espíritu inmundo. I reprimand every spirit that Diga, doesn't belong tú to God. diga, no me vas a robar el gozo de hoy. Say to him, you will not steal the joy. Hermano, en otra palabra te pido que despiertes. So in other words, I'm asking you to wake up. Si tú ves que tu hermano a tu lado se está durmiendo, métele el codazo. If you see the one that is next to you Aunque se ponga that is bravo. sleeping, you hit him a little Y dile, bit. hermano, no te duermas. Say to him, don't fall asleep. Dígale que está a su lado, estamos en guerra. Say the one that is next to you, we're in a war. Dígale, dale una palmadita y dígale, hermano, despierta que estamos en guerra. Touch him. Say to him, wake up because we're in a war. Así que, hermanos queridos, el diablo tratará, So the devil will try de tenderte siempre una trampa. to attack you in surprise. Todos los días el diablo maquina cómo Every day, hacerte afligir. every day he thinks how to afflict you. Y sabe, hermano, lo curioso de esta tensión de guerra entre Israel y Siria And the curious thing about this tension that there is between Syria and Israel es que en muchas ocasiones is that in many times el profeta Eliseo the prophet Eliseum le avisaba al rey told the king todos los peligros. all of the dangers. Y esto llevó And this que el rey de Israel made the king of Israel tomara precauciones. to be warned. Diga conmigo precauciones. Say with me, warning. Diga conmigo precauciones. Say with me, warning. Yo le aconsejo en esta hora, hermano, I'm telling you today que usted tome precauciones. to have a warning. Porque en muchas ocasiones el profeta le advirtió Because many times the prophet las told maquinaciones del rey que iba a venir contra él. the king the things that were about to happen to him. Ahora, en esta hora yo me siento como el profeta Eliseo, So in this hour I feel like I'm the prophet Eliseum, advirtiéndole a usted los peligros que hay, telling you warnings about the danger that there is. diciéndole a usted que despierte de ese sueño espiritual. Telling you to wake up of this spiritual sleeping. Hay que hacer correctivos. We have to correct some things. Yo quiero que se grabe esto. I want you to record this word. Tantas veces el profeta Eliseo Many times the prophet Eliseum le avisó al rey de Israel told the king of Israel todas las tácticas, all of the tactics, toda la estrategia all of the strategies que el diablo montaba that the devil was trying para to do querer destruirlo a ellos. in order to destroy them. Pero ¿sabe qué, hermano? El rey de Israel fue más inteligente que nosotros, But the king of Israel was porque smart, él was more intelligent él tomó en serio la palabra del profeta. because he was serious about the word of the Y sabe, prophet, hermano, el profeta and the prophet o el rey or the king tomó precauciones. took these warnings. Diga conmigo precauciones. So say with me, warnings. La iglesia moderna de hoy, The modern church of una nowadays iglesia que está dormida. is a church that is asleep.
Hace años atrás se hablaba de guerra espiritual. Some years ago we used to speak about spiritual wars, Ya nadie habla de guerra espiritual. but no one speaks about spiritual war anymore. Hubo una época que todo el mundo hablaba de guerra espiritual. There was a time that everyone used to speak about Ya, spiritual ya, war, ya nadie te habla de guerra but no espiritual. one speaks about spiritual war anymore. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo estarán las familias de los cristianos, hablando en términos generales? So I ask you, how are the families of the Christians? ¿Cómo estarán los matrimonios cristianos? How are the Christian marriages? ¿Cómo están las familias? How are the families? ¿Cómo están nuestros hijos? How are our sons? Porque hemos descuidado Because we haven't taken care lo que nunca debimos descuidar, of what we have had, what we need to take care of, que es el hogar. and that is the home. El verdadero avivamiento The real revival comienza en casa, starts at home, comienza en el hogar. starts in the En house. Deuteronomio capítulo 6, In Deuteronomy chapter 6, el Señor le da una serie de ordenanzas a Moisés the Lord ordered some things to Moses en cuanto al valor y la importancia de la palabra en la familia. about the value and the importance of the word in the house. Y lo primero que le dice, amarás a tu Dios First thing that he con says, toda tu fuerza, you will love your God with all of your con strength, todo tu ser, with all of your being, y guardarás esta palabra que te doy hoy. and you will keep this word that I'm giving La you today. guardarás en tu You corazón, will keep it in your heart. la pondrás en los dinteles de tu You will casa, put it in your house. en los postes de tu You will casa, put it in the places in your en la house, entrada de tu in casa, the entrance of your house, en la frente de tus hijos, in the forehead of en your las kids, muñecas de tus hijos. in the wrists of your kids. Y cuando salgas, And when you come out of your house, te acordarás de la palabra you will remember the word en el camino, in the road, cuando te when levantes, you wake up, cuando te when you acuestes, fall asleep. que mi palabra perdure en el hogar en todo. Let my word to stay in your house every day and every time. Y si esa cosa está sucediendo en tu hogar, And if that's happening in your house, entonces vamos a tener un verdadero avivamiento. then we will have a real revival. Porque el avivamiento comienza primero en casa. Because the revival starts at home. El rey tomó precauciones. The king took these warnings. Tome precauciones en el hogar. So you take warnings in your house. Porque el diablo te está robando a tus hijos. Because the devil is stealing your sons. No participe en el robo del diablo. Don't participate in this Yo stealing. decía en estos días I was saying some days ago que el 88% de los jóvenes cristianos que pasan de 14 años that the 88% of the kids that are 14 years old, se van al mundo they go to the world y nunca más vuelven and al they never Señor. come back to the Lord. El diablo está robando tus hijos. And the devil is stealing your sons. Mientras tú brincas y saltas aquí, While you're here just jumping, tu hijo está consumiendo droga allá. your kid might be using drugs outside. Está en el desorden. He's in disorder. Hay que hacer un alto. And we have to make a stop. Porque el avivamiento genuino Because the real revival comienza por el hogar. starts at home. Ahora dice la Biblia But the Bible says que el rey de Siria, that the king of Syria enfurecido was very angry por lo que estaba pasando, because of what was going on. llamó a sus ministros So he called his ministries y le reclamó a sus ministros and he called their attention. y le dice y les pregunta esto a ellos: And he asked them this. ¿quieren ustedes decirme Do you want to tell me quién está informando al rey de Israel who is telling the king of Israel de todo lo que planeamos aquí? about all of the things that we're planning here? Dice que estaba enfurecido. Says that he was very angry. Iglesia, por favor, escuche lo que voy a decirle. Church, listen what I'm saying. Iglesia, despierte Wake, espiritualmente. wake up. Aquí está en juego nuestra vida. Our life is Aquí just, está en juego nuestra salvación. we need to fight for our Aquí salvation está en juego our la life familia. and our family. Oiga lo que va a decirle. El rey enfurecido le dijo: The king was very angry and he said, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel can you tell me who's telling the king of todo Israel lo que yo estoy planeando? all of the things that are planning? ¿Sabe que alguien dijo del grupo? Do you know that one of the persons of the group said, Aunque la Biblia no me aclara, no sé si el que habló era brujo the Bible doesn't say if this was a witchcraft o era hechicero. or was
someone like this. Porque también los brujos y hechiceros saben la vida de mucha gente. Because the witchcraft also know the life of many people. Pero uno del grupo le dijo, But one of the persons in the group said, el responsable the responsible es el profeta Eliseo, is the prophet Eliseum. quien comunica todo He's the one that telling everything a su rey. to his king. Aún Even lo que usted como rey what you as a king dice en lo más íntimo de su alcoba. say in your own room. Mire la capacidad que tenía el profeta Eliseo, Can you know the things that the Eliseum could do? que aún las cosas más íntimas Even the deepest things que el rey consultaba aún en su alcoba, that the king knew in his room, Dios se lo revelaba al profeta Eliseo. God used to reveal to the prophet Eliseum. Dígame por eso. Say amen because of this. ¿Sabe qué significa eso? Do you know what does it mean? Que en guerra espiritual, That in a spiritual war, in a spiritual world, cuán importante es how important it is que los dones del Espíritu Santo operen. to have the gift of the Spirit Y sabe, working. le va a ser sincero, And I will be sincere. nosotros no estamos en el tiempo de los profetas. We are not in the time of the prophets. Y hay una verdad aquí, hermano, que da tristeza, que algunos no la entienden. And there's a reality here that is sad that Porque some en people don't understand. en aquellos tiempos, That in those days, el Espíritu Santo the Holy Spirit venía sobre reyes, would come upon kings sacerdotes and priests y profetas. and prophets. En otras palabras, la unción era exclusividad In other words, the anointing was exclusive, de tres tipos de personas: was only for three kind of people. reyes, Kings, profetas priests, y prophets, sacerdotes. and priests. Pero hoy en día, But nowadays, la unción de Dios, the anointing of God, el Espíritu de Dios, the Holy Spirit of God, no es exclusividad, it's not just for some people, es para todo el mundo, for everyone, es para todos los que creen en Él, for all of the ones that es believe para in todos Him, los que anhelan a all Él, of the ones that long for Him. es para todos. It's for everyone. El profeta Joel dijo: The prophet Joel y said, derramaré mi espíritu and I will sobre toda carne, pour my spirit upon all of flesh, sobre mis siervos, upon my servants, sobre mis siervas. on my servants. Los jóvenes tendrán visiones, Youngsters will have visions. los ancianos tendrán sueños Elders will have dreams. y los niños profetizarán. Kids will say prophecies. Porque ya el Espíritu Santo no es exclusividad de tres personas, es para todos los que hemos creído. Hermano, ese es el privilegio, dijo el Señor: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Because the Holy Spirit is not just for some people, it's for everyone. Yo quiero en esta hora que usted no ignore I want you to not ignore que el poder del Espíritu Santo, that escúcheme the bien, power of the Holy el Spirit poder del Espíritu Santo vino para ti, Came- para ti, es el regalo de Dios para It's ti, a gift es para for ti, you, it's es for para you, ti, it's es for el you. regalo de Dios para ti. is a gift from God, and that is for you. Marcos 16:15 dice: estas señales seguirán Bible says this sign will a follow los que creen en mi nombre. the ones that believe in Him, in En mi me. nombre hablarán en otras In my lenguas. name they will speak in the tongues. En mi nombre si bebieren cosa mortífera, If they no will- le hará daño. They will eat something that it will kill people. Pondrán la mano sobre los enfermos. It will not damage them. Iglesia del Señor, lo dijo Cristo, They will lay pondrán la hands mano on the sobre los sick. enfermos y estos se sanarán, And they will- serán sanos. They will be healed. Para los que se están durmiendo, For the ones that are falling asleep, despierten, wake up, porque aquí hay una presencia sobrenatural. because there are de Dios. supernatural presence in here, and that is God. Dígale que está a su lado: nosotros tenemos el poder de Dios. Say the one that is next to you. We have the power of God. Y si tú tienes el poder de Dios, And if you have the power of God, eres candidato you are a candidate para que los dones del Espíritu for the gifts of the Spirit operen en ti. to work in you.
Hermano, los dones del Espíritu Santo no es solamente para el profeta. The gift of the Spirit are not only for the Los dones del prophets Espíritu no solamente para los pastores. or for the pastors. Los dones del Espíritu no es para los The apóstoles. gifts of the Spirit are not for the Los apostles. dones del Espíritu es para todos los que han creído. They are for Los all que of han the sido ones llenos that have del Espíritu believed. Santo es para ustedes. La Biblia lo dice. They are for the ones that have been filled with the Holy Spirit. The Bible says it. Pablo le dice a la iglesia de Corintios. Paul said to the church of Corinthians, 1 Corintios 12, Pablo le dice a la iglesia, 1 of Corinthians 12, no ignoren don't ignore acerca de los dones about the gifts del Espíritu. of the Spirit. El problema es que muchas veces hay ignorancia. The problem is that some people are ignorant, En otras palabras, hay poco conocimiento. or there's just too few knowledge. Lo que Pablo está diciendo, hay poco conocimiento en cuanto a los dones del Espíritu. Paul was saying like people don't know about the gift of the Spirit, Porque la palabra ignore because the word habla de lo ignore, contrario de conocimiento. it is the contrary of Hermanos knowledge. queridos, los dones del Espíritu Santo es para ti. So the gift of the Spirit are for you. Don de sabiduría, Gift of wisdom, don de ciencia, gift of science, discernimiento del Espíritu, of understanding of the don Spirit, de fe, a gift of faith, interpretación de lengua, to understand the diversos languages, géneros de lengua. to many language, to have many languages. Iglesia querida, para ti son los dones del And these Espíritu gifts Santo. are for you. No es exclusividad de nadie. This is Es not para for- todos. this De is not tal just- manera amó Dios al mundo. Es para todos. This is Es not para just todos. this is not just for some people. This is for Diga, es para everyone. mí. Say with me, this is for Ahora, la me. pregunta es, ¿por qué los dones del Espíritu no fluyen? Then the question is why the gifts of the Spirit Porque- don't work sometimes. Porque te falta conocimiento en cuanto a ellos. It's because you have a lack of knowledge about it. Pero los dones están ahí. But the gifts are in there. Los dones los reparte el Espíritu Santo. The Spirit gives them. ¿Sabe, hermano querido? Cuando los dones operan en una iglesia, When the gifts work in the church, es difícil que el diablo pueda meterse. it is hard for the devil to get inside of the church. Cuando los dones del Espíritu Santo están en la iglesia, When the gifts of the Spirit are inside of the church, toda estrategia del diablo, all of the strategies of the, toda of the maquinación enemy, del diablo, or the works of the enemy, Dios la traerá a luz God will bring them to light por causa de los dones que operan dentro de la because iglesia. of the gifts that are inside of the church. ¿Sabe, hermano, cuántos hermanos están atados? Do you know how many brothers are tied Están atados por falta de conocimiento. because that they don't have knowledge? Hay sinnúmero de creyentes que están atados por el miedo, Many brothers are just tied of atados por el temor, this atados por la ansiedad, being afraid, being scared, atados por el nerviosismo, being anxious, being nervous, atados por la angustia, being in anguish, atados por la incredulidad. or they just don't believe. ¿Cuántos dones del Espíritu operan en ti? How many gifts of the Spirit work in you? ¿Cuánto hace falta en la iglesia el We- conocimiento en cuanto a los dones? We need so much the knowledge about the gifts. Pues déjenme decirle, queridos hermanos, But let me tell you, Eliseo tenía todos los dones del Espíritu. Eliseo had all of the gifts of the Spirit. El brujo o hechicero le dijo al rey, el responsable The witchcraft said to the king, the responsible es el profeta Eliseo quien comunica todo al rey, is the prophet Eliseo that says everything to the king, aún lo que su majestad dice even en, though, en su alcoba. even the things that you think Qué in your bárbaro, room, ¿verdad? Qué bárbaro, how great it is. qué bárbaro, hermano. Cuán importante los dones para que sepamos todas las maquinaciones que hacen los brujos en boquete. How important it is for us to have the gifts in order to know what the witchcraft are doing in Boquete. Usted ha investigado qué movimientos de ocultismo se practica en Boquete. Have you researched what witchcraft movements are moving around Boquete? Solamente hacia Volcancito están los masones, In the way to Volcancito, there's a group están espiritistas, witchcraft in of están many los- ways. están los Rosacruces. Many kind of these people. ¿Sabe usted, hermano, que muchos de los extranjeros que han llegado aquí And many of the foreigners that are in this place,
han traído su brujería, have brought their witchcraft, han traído a sus chamanes. their gods. Aquí en Boquete, hermano, por muy bonito que se vea, In hay fuerza de las tinieblas fuertes que se mueven en todos estos cerros. In this place, even though this is beautiful, there are darkness, movement of the brujos, darkness that are moving around this Hay place. brujos y hechiceros que maquinan y maldicen And they are witchcraft that are cursing. y se reúnen And they get together para maldecir. to curse. Y usted lo ve, And you can see them, son del Club de Leones, and they are in different clubs. son del 2030, They're just in charity clubs porque ellos tratan de buscar un disfraz en la sociedad because they try to hide in the society. y son políticos, They're politicians porque muchos de esos políticos están usando brujería. because many of these politicians are using witchcraft. Usted no sabe cómo la brujería se mueve en la política. You don't know how much witchcraft there is in the Usted no sabe politicians. cómo la brujería se mueve en un gobierno, You don't know how many witchcraft there is in a donde cada government. ministro de Estado tiene un chamán al lado. Because every minister has this kind of guts. ¿Cuántos están aquí? Por eso que a veces en la iglesia hay una opresión del mismo diablo. ¿Cómo no va a haber si la iglesia no está percibida? Hay gente que han llegado aquí y al rato tienen un dolor de cabeza. Es un dardo del diablo. That's why sometimes there are some kind of these attacks inside of the church. Hay gente que han llegado bien a la iglesia y de repente se duerme. There's people that have come to church in a good way and then they fall asleep inside of Cuando the church. estaban allá afuera, estaban más despiertos. Cuando llegan a la iglesia se duermen. Son dardos del diablo. When they were outside, they were in a good way. But when they get inside of the church, they fall asleep and they start feeling bad. And those are Y hay attacks from the devil. otros que los demonios lo usan para entretener al que está escuchando. And there are some people that are used by the demons just Diga to conmigo, apártate, Satanás. get out of focus the people that are listening to the word. No permita que te robe la bendición. Esta es guerra espiritual. And this is a spiritual war. Déjeme terminar con el diablo para al final decirle una cosa aquí. Dice la Biblia Bible says que el rey mandó a capturar a Eliseo that the king tried to catch Eliseo y mandó a Dotán donde estaba Eliseo and sent the soldiers to the place where Eliseo was. Un destacamento grande A great amount of soldiers con caballos with horses y carros de combate, and cars of battle, solo para apresar a un solo hombre. just to catch one man. ¿Aló? Mandó un gran ejército He sent a lot of soldiers a caballo with horses para atrapar a un solo hombre llamado Eliseo. to catch just one man called Eliseo. ¿Qué dice el Salmo 91? What does the Psalm Caerán 31 say? caerán a tu lado 1,000 y 10,000, 1,000 and mas a tu 10,000 diestra no llegarán. will fall aside of you, but they won't touch you. ¿Sabe, hermano, cuántos? Dice que, hermano, habla de un batallón, It speaks about an army, habla de un comando, un destacamento, about a lot of people, a great grande, army, a big army, con caballos with y horses carros de combate. and cars of battle. Y dice la Biblia And the Bible says que ellos llegaron de noche that they got to that place at night y cercaron toda la ciudad de Dotán. Escuche, and they closed all of the city y cercaron toda la ciudad de Dotán. and they closed all of the city of the town. La cercaron. Y dice la Biblia que And Bible says Gehazi, that Gehazi, cuando se levanta muy de mañana, when he woke up very early, vio el ejército con caballo saw the army with the horses que rodeaban la ciudad. that were surrounding the city. Y él dijo, ¡ay, Señor! He was very scared. He screamed, ¡Ay, mi Señor! "Oh Eliseo! Lord, Eliseo! ¡Ay, mi Señor Eliseo! Oh Lord!" Algunas veces cuando alguien se endemonia, Sometimes when someone just yo veo hermanos que salen huyendo. get possessed by a demon, there are just Christians that run away. Y mire, hermano,
Inclusive hay pastores que no les gustan liberar a un endemoniado. There are even pastors that don't like to set free a demon-possessed Hay person. pastores que le tienen miedo liberar a un endemoniado. There are pastors that are afraid to set free a demon-possessed person. Eliseo vio todo ese ejército que rodeaban a Dotán. But Eliseo saw all of the army. Y Eliseo se llenó de miedo. And he was very scared. Pero ¿sabe? But do you know? En la guerra espiritual que nosotros libramos, In the spiritual war that we fight, tenemos aliados invisibles que nos protegen. we have invisible friends that help us. Porque dice la Biblia Because the Bible says que Eliseo le dijo a Gehazi, that Eliseo said to Gehazi, no tengas miedo. don't be afraid. Hermano, no tenga miedo. So brother, don't be afraid. Aunque un ejército acampe contra mí, Even though an army no temeré. fights against you, don't be afraid. No, yo lo que dije, aunque un ejército acampe contra mí, Even though there's an army fighting no against you, temeré, porque en ti estaré confiado. I will not be afraid because I trust in you, says the Bible. Aunque un ejército acampe contra mí, Even though an army fights no against you, temeré, I won't be afraid. porque dice, aún estaré Bible says, because I will be confiado. trusting. Y sabe, And do you know, Gehazi, Eliseo dice a Gehazi, no tengas miedo. Eliseo said, don't be afraid. Y dijo esta expresión, And he said like this, más son los que están con nosotros. more are the ones that are with us. Diga conmigo esto ahora, más son los que están con So nosotros. say with me, there are more the ones Dígalo that are ahora, with me. más son los que están con nosotros. There are more the ones that are with me. Hermano querido, no le tenga miedo al diablo. Don't be afraid of the devil. No le tenga miedo al hechicero. Don't be afraid of the No le witchcraft. tenga miedo al brujo. Don't be afraid of the Por witchcraft. muy macanudo que sea. It doesn't matter No how. le tenga miedo a Satanás. Don't be afraid of Satan. Porque más son los que están con nosotros. Because there are more the ones that are with you. Porque más grande el que está dentro de nosotros que el que está afuera. Because bigger is the one that is inside of you than the one that is outside. Aleluya. Y dice la Biblia que And the Eliseo Bible oró says that Eliseo prayed a Dios to God para que le abriera los ojos a Gehazi. to open the eyes of Gehazi. Y le dijo, abre los ojos a Gehazi para que vea. He said to open his eyes in order to ¿Y see. sabe qué vio Gehazi? And do you know what Gehazi saw? Lo que vemos nosotros todos los días, ¿verdad? What we see every day. ¿Qué vemos nosotros todos los días? What do we see every day? Arroz, poroto, Use food, leche, rice, mantequilla. beans. Y nos levantamos con diciendo que unos sueños terribles. We wake up with terrible dreams. No se ha causado por qué. ¿Qué ve usted? What do you see? Yo le pregunto sinceramente, ¿qué ha visto usted? I ask you, what have you seen? ¿Usted ha visto el mundo espiritual? Have you seen the spiritual world? ¿Usted ha penetrado el mundo espiritual? Have you entered the spiritual world? ¿Usted sabe lo que se mueve en el mundo espiritual? Do you know what is moving in the spiritual world? El profeta oró The prophet prayed para que los ojos espirituales de Gehazi fueran abiertos. for the spiritual eyes of Gehazi ¿Y to qué be vio open. Gehazi? And what did he saw? Dice que él vio He saw que la colina, that the hill, hablando de las montañas, speaking about the mountains, estaba llena de caballos were full of horses y de carros de fuego and of cars of fire alrededor de Eliseo. surrounding Eliseo. ¿Cuántos saben que hay ángeles de Dios aquí? How many of you know that there are angels of God in this place? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Esto no nos enseñaron religiosamente, ¿verdad? In a religious ¿Es way, we religión? have been taught just prayer, a prayer speaking ¿sabe, about the hermano? angels. Aunque suena religioso, es una gran verdad. ¿Qué dice la Biblia? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Bible says that the angel Y of le Jehovah defienden. is with the ones that have fear of Vamos, que him. hay ángeles de Dios aquí. And there are angels of God in this place. No ignores So don't ignore que hay fuerzas invisibles de Dios that there are invisible power of que God protegen nuestra vida. that are protecting our lives. En esta guerra espiritual no estamos solos. In this spiritual war, we're No not estamos alone. solos. We're not alone. Vengan todos los diablos que vengan.
It doesn't Vengan matter todos los demonios que how vengan. many demons will Pero en come. esta guerra yo no estoy solo. I'm not alone in this Aleluya, war. hay ángeles de Dios. There are Hay angels of ángeles del God. cielo There are que angels te of heaven. cuidan día y noche. Dios se acercaron. When the Syrians got close, Volvió a orar el profeta. the prophet prayed again. Y el profeta dijo, Señor, ahora te pido And he said, now I ask you, que Lord, todo este ejército that all of this army quede ciego. will be blind. Y todo ese ejército sirio And all of the Syrian army quedó ciego. ended up blind. ¿Y sabe qué sucedió? Do you know what happened? Dice que Bible says that. se acercó donde estaba el profeta. They got close to the prophet. El Señor hizo lo que pidió el profeta. The Lord did what the prophet asked for. Y cuando la gente llega y quedan ciegos, And when el ejército, the people ended up blind, the army, Eliseo le dice a ellos, Eliseo said to them, no esta es la ciudad que ustedes buscan. this is not the city that you're looking for. Han tomado un camino equivocado. You have entered a wrong road. Dijo el profeta, sígueme, So the prophet said, que yo los llevaré follow me because I will lead you a donde está el hombre que ustedes buscan. to the place where the man that you're looking for is. Así ciego como estaban el profeta Eliseo, a que ellos buscaban para matarlo, So the prophet Eliseo, the one that they wanted to kill, lo llevó led them a la ciudad de Samaria. to the city of Samaria. En Samaria estaba acampado el ejército de Israel. And the army of Israel was in that place. Mire, hermano, así ciego lo llevó. And blind, Y cuando llegaron a Samaria, they follow him. And when they got to dice Samaria, que el profeta volvió a orar y dijo, Señor, ahora ábrele los ojos. the prophet prayed Y again and cuando said, los ojos de esa gente fueron abiertos, Lord, open their eyes. And when their eyes were opened, se dieron cuenta que era el hombre que ellos buscaban para matar, they realized that that was the man that they were looking for. que lo había llevado ante el ejército judío. And he had took them to the Israel army. Mire, ¿cómo trabaja Dios? No hubo muerto. You can see how God works. Porque dice que el rey de Israel quiso. And the king of Israel wanted. Y dice, los mato a todos. He said, do I kill them all? Y el profeta le dijo, ¿cómo vas a matar a alguien que ni has usado ni el arco ni la espada? And the prophet said, how are you going to kill someone that have not Le attacked dijo, you? dale de comer y que regresen a su casa. Prophet said, feed them and let them walk Y dice la back Biblia home. que el rey de Israel le hizo a los sirios un gran banquete. And the Bible says that the king of Israel Y luego started que comieron, regresaron a su casa. Y dice la Biblia, y nunca más, cooking for nunca the Syrians, and they went back los home. sirios se metieron contra los judíos. And never again they tried to attack the Israel people. Nunca más lo hicieron. Never again they tried it. Qué lección objetiva. What a lesson. Bien pudo el profeta decirle al rey de Israel, The prophet- mátenlo a todos. The prophet could have said, kill them all. Pero aprendió la lección, el ejército aprendió la lección, But the Syrian army learned this lesson. que Dios es más grande That God is greater que cualquier otro poder que haya. than any other power that there is. Propóngase hoy ir más allá. So challenge yourself in order to go further. Propóngase caminar la segunda milla. Challenge yourself to go far away. Porque Dios anhela que tú vayas más allá. Because God wants you to go further. Dios quiere que tú vayas de lo posible a lo imposible. God wants you to go from the possible to the impossible. Dios quiere hacer maravilla, iglesia. God wants to make wonders. Y si la maravilla no hay, porque el problema no es Dios, somos And if nosotros. there are no wonders, the problem is not God, ¿Hay the alguien problem aquí is que le us. crea a Dios? Do you believe in God? ¿Hay alguien que le crea a Dios? Do you believe in God? Oh, viene a mi mente aquel fontanero, It comes to my mind a plumber, aquel hombre que no tenía educación, Smith Wilberforce, a man that had no un education. simple fontanero He was just a plumber. que no sabía hablar, He couldn't even que speak no tenía clearly. retórica. He didn't speak clearly. Y es un hombre que cuando buscó a Dios, And when he su looked for esposa, the Lord, su esposa era pastora. his wife was a pastor. Él era el que barría la iglesia. He used to sweep the El floor of que the le llevaba church. la maleta a su esposa. He used to carry Era the un hombre que briefcase era un hombre ignorado en la congregación. of his wife. No one would care about him. Un hombre campechano. He was just a Pero simple person. un hombre que ardientemente buscó
But he looked for the Lord. el bautismo del Espíritu Santo. And he seek for the baptism in the Holy Spirit. Y ese hombre que ardientemente buscó el poder de Dios lo encontró. And this man found the Y power fue of lleno God. del Espíritu Santo. He was filled with the Holy Spirit. Y cuando comenzó a hablar en otras lenguas, When he started speaking in new tongues, cuando fue lleno, él fue gozoso a decirle a su esposa que era la pastora, when he was filled, he went to Mi his amor. wife to say to her, mi vida, Dios me acaba de bautizar con el Espíritu Santo y por primera vez hablé en lengua. the Lord just baptized me with the Holy Spirit. ¿Sabe, hermano, que la mujer que era pastora lo ignoró? And do you know that his wife ignored him? No, tú estás loco, You're crazy. tú estás tonto. You're just crazy. Pero ese hombre But this man llegó a ser el hombre became que the hasta man el día de hoy that so far no he visto un ministerio como de él. I haven't seen a ministry like the one that he had. ¿Se acuerdan, hermano, el hombre que le pegó al que tenía cáncer? Do you remember a man that hit a person with cancer? Le llevaron un hombre con cáncer, A person with cancer was taken to him, ahí moribundo, almost dying, con su médico al lado. with the doctor next Le to him. dice, levántelo, dice el médico, pero si él está débil, ¿cómo va a This levantar? pastor said, lift him up. Le dije que lo levante. Bueno, lo levantó y cuando levantó le dio un derechazo en el abdomen. Then he took his right hand and punched him in the abs. Que aquel hombre de cáncer en el hígado cayó casi muerto. And this man fell down almost dying. Y el médico le dijo, si este hombre se muere, usted va preso. The doctor said, if this man dies, you're going to jail. La prensa estaba ahí. And all of the newspapers and everything were in that place. Ahí estaba el siglo. The Ahí newspapers estaba were la there. estrella. Ahí estaba la prensa. Ahí estaba mi diario. Ahí estaba la República. Tomando fotos flash de aquellos tiempos. Esperando que el viejo se muriera. All the people ¿Y sabe expecting qué- to this man, ¿Y for sabe this qué man to dijo el die. hermano Smith? Dijo, yo no le pegué a él, yo le pegué al cáncer que había en él. The pastor said, I didn't punch him. I punched the cancer that was in him. A los 10 minutos el hombre se levantó sano. 10 minutes later, the Un man milagro de Dios. woke up, healed, a miracle of God. ¿Qué tenía Eliseo que no hace falta? So what is Número 2, Eliseo tenía autoridad. Diga conmigo autoridad. Elisam also had authority. ¿Alguno de ustedes tiene autoridad? Any of you have authority? ¿Sabe usted lo que es autoridad? Do you know what authority is? Para usted, ¿qué es autoridad? What it is authority for you? ¿Alguien me puede contestar qué es autoridad? Can you answer what it is to have authority? Autoridad no es otra cosa que lo que tú dices, It's just eso se cumple. what you say, it will be fulfilled. ¿Qué le dijo aquel Cornelio, aquel centurión? What the soldier Que said, su criado estaba muriendo. that Cristo quería ir a la casa de él. his Y él worker dijo, was dying. no es necesario que tú vayas a mi casa. But the soldier said, it's not necessary for you to come to my house. Di la palabra y mi criado sanará. Say the word and my worker will be healed. Porque yo soy hombre de autoridad. Because I am a man of Y authority. digo a este, ve y va. ¿Qué tenía el centurión? Autoridad. So the soldier had Di authority. la palabra y mi criado sanará. Say the word and my worker will be healed. ¿Sabe qué hace falta hoy en día en la iglesia? Autoridad. Do you know that we need authority in church nowadays? ¿Para qué esa autoridad? Why do we need authority? Esa autoridad tiene que ver con lo que Cristo dijo. Todo lo que atares en la tierra It's like what Jesus será said. atado en los cielos. Everything you tie on Todo lo earth que desate en los will cielos be tied on heaven. será Everything, atado en la tierra. everything you set free on heaven will be set free on the Eso earth. significa autoridad. That is authority. Tu palabra tiene autoridad. Your word has authority. Cuando tienes unción, When you have anointing, iglesia, mírame, no te compliques la vida. No razonen. Don't Esto think. no se puede razonar. you cannot think about Esto these hay que things. creerlo. You have to believe. Cuando tú tienes autoridad, When you have authority, lo que tú dices se hace. whatever you say happens. Lo que tú dices sucede. Whatever you say happens. Lo que tú dices se produce. Whatever you say happens. 3, ¿qué tenía Eliseo? Ya vamos a terminar aquí. Number 3, what did Elisam have? Como dijo la hermana, tenía todos los dones del Espíritu. Like the sister said, he had all of the gifts of the Spirit. No sea incrédulo. Don't stop believing. Si no tienes fe para los 9 dones, dile, Señor, dame que sea uno. If you have no faith to have all of Imagínese, the hermano, que gifts, usted le pida el don de ciencia, nada más ask con uno. for only one at least.
usted va a revelar todas las cosas que están ocultas. If you had the gift of science, you would reveal all of the things Y that el are peligro hidden. es que en su casa van a ir un montón de gente como si usted fuera pitoniza. And the danger is that many people may come to your house to know the things. Porque hay algunas personas que cuando tienen algún don se hacen famosos. Because there are some people that when they get a gift, they get famous. Tú sabes lo que es que Dios te revele las cosas que están ocultas. Do you know what it is that God may reveal to you the Porque things that are hidden? porque el don de ciencia es para revelar lo que está oculto. Because the gift of science is to reveal the things that are hidden. Imagina que tú le pidas a Dios el don de sabiduría. Do you know how would it be if you Te ask vas the a Lord convertir, te vas a convertir en un profeta escatológico. the gift of wisdom? Bueno, una vez aquí yo estaba en un ayuno y el Señor me dijo, va a temblar. ¿Se acuerdan que se lo di a ustedes? Once I was in a Señores, Dios me fasting dice que day, va a temblar y no tenga miedo, y comenzó la tembladera. And God said to me, this is going to Casi be por an 2 earthwake. semanas. And it happened that there were Porque estos dones vienen 2 weeks of y no es que earthquakes. se van, porque los dones no son míos, los dones son del Espíritu Santo. And the thing is that these gifts come Pero- and they won't go back. Pero los dones operan de acuerdo a cómo está mi nivel espiritual. And they work according to your spiritual level. We can Número do it as 4. well. Number 4. ¿Qué tenía Eliseo que no hace falta a nosotros? What did Eliseum have that we lack? Tenía revelación de Dios. He had a revelation from God. Dios se le revelaba. God revealed to him all the time. Número 5, ¿qué tenía Eliseo que no hace falta? Number 5. Tenía una comprensión clara He had del mundo espiritual. he had a clear understanding of the spiritual Él world. sabía que no estaba solo. He knew that he was not alone. Esa era la razón de su confianza. That was the reason of his trusting. Que cuando el rey se llegó turbado porque vio la multitud del enemigo, That when everyone was el profeta estaba tranquilo worried about the enemies, porque él ya sabía que el enemigo estaba rodeando He was- el campamento. he was calm because he knew Pero that, que tenía, Geise tenía confianza. that the enemy were surrounding Dios him. no ha llamado a ningún creyente a andar nervioso. And God hasn't called any Dios no llamó a Christian to ningún be creyente a nervous. andar tenso, God hasn't called any ni Christian to be angustiado, anxious or ni anguished preocupado. or worried. Pablo dijo, yo sé en quién he creído, Paul said, I know who I believe in, el cual es poderoso the one that is powerful para guardar mi depósito para aquel gran día. to keep me safe. Cuando uno está convencido de lo que tiene, When you're convinced of what you eso have, te produce paz that give you y peace, tranquilidad. and No tienes que comer. you don't have what to eat, Tú tienes confianza que Dios pondrá mesa en el desierto. you're trusting God that He No will te vas a give you. turbar You will not get worried. ni angustiar. Y por último, And the last thing, ¿qué tenía Eliseo que no hace falta? the thing that Eliseo had, that Eliseo caminaba en lo sobrenatural. he used to walk in the supernatural. La iglesia fue llamada a caminar en lo And the sobrenatural. church has been called to walk in the supernatural. Ahí está la vida del hermano Meltari You can see the life of the en el brother avivamiento Mentari de Indonesia. in the revival of Indonesia. Él caminó sobre las aguas. He walked on the waters. Él convirtió el agua en vino. He turned water into wine. Él con su grupo cantando himnos resucitaron muertos de 4 días. With his group, he resurrected Ellos vivieron una vida sobrenatural. 4 days dead person. Hicieron cosas increíbles. They lived a supernatural life. Resucitaron muertos They resurrected dead por causa de ese poder because of this power que había venido sobre ellos. that came upon him. Preparémonos porque viene algo grande. So prepare yourself because a big Dios thing se is va a coming. manifestar en una manera sobrenatural. God will be manifested in a supernatural Nada más way. le recuerdo, iglesia, I'll only remind you, tenemos un adversario, we have an enemy. tenemos un enemigo We have an enemy que va a tratar de that will perturbarnos. try to make us worry. ¿Por qué usted ve que yo dejé de mencionarlo? Why do you know why Porque yo quiero decir a ustedes did I stop mentioning him? que si la unción está en nosotros, It's because I want to tell you that if no the le vamos anointing a is in temer a us, nada ni a we will nadie. not be afraid of anything or anyone. Ese poder es la presencia de Dios. That power is the presence of God. No vamos a temer, We will not be afraid. no vamos a temer. We will not be afraid. No ve que el diablo te desanime. Make you feel sad. No vive una vida tibia, Don't vive live una a- vida ferviente en el Espíritu, ferviente en el Espíritu Santo. Don't live a lukewarm life. Mientras mantenga tu vida llena del Espíritu Santo, If you keep your life full with the Holy no van a Spirit, poder hacerte nada, no podrán. they will No not be able to do anything. no hay ningún portillo para entrar. There's Porque not a doorway to la enter. plenitud del poder de Dios está sobre ti. because the plenty of the power of God is upon Nadie you. podrá tocarte. No one will be able to touch Aunque you. ande en valle de sombra y de muerte, no temeremos a alguno,
porque tú estarás conmigo. This, Camine en el Espíritu. walk in the Spirit. Ande en el Espíritu. Walk in the Spirit. Sea lleno del Espíritu. Be filled with the Spirit. Mantenga su copa llena. Be filled. Y mientras esté llena, And while you're filled, usted verá la gloria de Dios you will see the glory of God. en todas las áreas de su vida.